Adolfo Macías, más conocido como Fito, es el líder de la principal estructura organizada del Ecuador, Los Choneros. Un mega operativo de policías y militares realizado desde la madrugada de este sábado, 12 de agosto, terminó con su traslado desde la penitenciaría del Litoral hacia la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. Todo esto ocurre a horas del magnicidio perpetrado en contra del candidato presidencial Fernando Villavicencio. ¿Qué tiene que ver el un caso con el otro? Hoy te contamos todos los entretelones del caso de Fernando Villavicencio y las consecuencias que afectan incluso a Fito y los Choneros. Más de 4.000 efectivos de la policía y el ejército ecuatoriano ingresaron desde la madrugada de este sábado 12 de agosto a las inmediaciones de la penitenciaría del Litoral para intervenir los pabellones en los que se encontraba detenido alias Fito, el líder de los Choneros. Se trata de un personaje con un largo historial que alcanzó la cúspide de la organización tras la desaparición de alias Rasquiña. Su nombre ha sido materia de debate público los últimos años en el Ecuador. Se lo asocia al clima de inseguridad que vive actualmente el país y sobre todo a los incidentes que han ocurrido dentro de los centros de rehabilitación social. La mañana de este sábado 12 de agosto fue sometido como cualquier otro preso y en medio de un inédito operativo policial y militar fue sacado de su celda, de su pabellón y de la cárcel en la que estaba recluido desde hace tiempo para ser trasladado a otro lugar que es muy conocido por él, la cárcel de máxima seguridad de La Roca, de donde ya se fugó en el año 2013. Se trata de un centro distinto, en donde los presos permanecen en semi-aislamiento. Esta reacción del gobierno ecuatoriano no solo tomó por sorpresa a Fito, sino a la mayoría de ciudadanos. Pues la característica blanda de Guillermo Lasso en sus actuaciones en relación a los problemas de seguridad que vive el país, hasta ahora han sido materia de muchas críticas. Para muchos, esta acción se explica solo en el caso de Fernando Villavicencio, ya que, aunque el gobierno nacional, ni su Ministerio del Interior, y menos la policía, han hecho ninguna revelación al respecto, desde Colombia llegan distintas informaciones que dan cuenta de que las investigaciones del caso Villavicencio tendrían posibles nexos con estructuras organizadas del Ecuador que están asociadas a otras estructuras en Colombia. Es el caso de una entrevista concedida a un medio colombiano por el ex jefe de la policía de ese país y ex asesor de seguridad del presidente Guillermo Lasso, quien ha reducido las posibilidades de que el crimen de Fernando Villavicencio tenga vinculaciones políticas, pues de acuerdo a la información que maneja por fuentes ecuatorianas, las motivaciones vendrían justamente de las estructuras organizadas. Según el general colombiano, las autoridades ecuatorianas ya tienen el nombre del autor intelectual y de los financistas del asesinato de Fernando Villavicencio, y enfatiza que se trata de alguien vinculado al comercio internacional de sustancias prohibidas. Me pidieron no revelarlo, me pidieron no revelarlo, pero por lo que sé, ya están en pistas del autor intelectual y quien puso la plata. Me pidieron específicamente que no revelara ningún dato de esos, pero ya lo tienen. Sí, señora, hay una reacción muy importante de la policía y van en vía de llegar al autor intelectual y quien financió esta más a la democracia en Ecuador. ¿Ecuatoriano o colombiano? No lo puedo decir, pero hace parte de esa organización de colombianos. Pero este actor intelectual es colombiano. Trabaja con esos colombianos. Y es nada que ver con la política interna. No. Esta versión cobra sentido con las últimas declaraciones del candidato presidencial, quien en las últimas semanas había redirigido su discurso político de la confrontación meramente partidista, justamente a señalar a las estructuras organizadas, llegando al punto de denunciar que había recibido amenazas a su vida por parte directa de los Choneros y de Fito. Una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero a alias Fito, en mi contra y en contra del equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos actúan en mi contra o contra mi vida. Aterrizando en el hecho que quitó la vida de Villavicencio, nuevas imágenes vuelven a llegar desde Colombia, que muestran el momento del escape de los individuos, en donde se puede apreciar la absoluta libertad con la que los hombres armados operaron aquella tarde, y en donde no fueron coartados por ninguno de los 3 anillos de seguridad que la policía ha alertado acompañaban a Fernando Villavicencio. Esta imagen, por ejemplo, muestra cómo un motorizado en un vehículo de alta gama permaneció varios minutos mientras se realizaba el ataque a Villavicencio. Incluso se permitió acelerar a fondo su motocicleta, en lo que periodistas colombianos interpretan como una estrategia para opacar el sonido de los disparos. Luego están todas las dudas que genera la forma en que fue sacado Fernando Villavicencio. No pocos han reparado en la mirada perdida del candidato y en la sorpresa al ser llevado a un vehículo que no era el carro blindado en el que estaba acostumbrado a movilizarse. Sobre este tema, otra versión muy reveladora llega también desde Colombia,
Se trata justamente de un miembro del equipo de seguridad de Villavicencio, que era el encargado de conducir el vehículo blindado, quien ha contado a medios colombianos que él sí llegó al colegio Anderson y que ya en el lugar se comunicó con alguien del equipo de Villavicencio para informarle que ingresaría por la puerta trasera. Sin embargo, inexplicablemente, Villavicencio fue sacado por la puerta principal. Yo lo dejé en el aeropuerto de Guayaquil en la mañana, media mañana, y quedamos a encontrarnos en Quito. Yo emprendí el viaje vía terrestre. Vía terrestre en el carro, un carro blindado que se consiguió para la campaña, y llegué a Quito. Lamentablemente, cuando yo llego al sitio, al coliseo, al lugar del meeting, llegó justo 2 minutos después de lo que había sucedido. Y usted en ese momento era el encargado de traer hasta donde estaba el candidato un carro, una camioneta blindada. ¿Qué pudo haber pasado en el protocolo de seguridad? Yo me comuniqué con uno de los miembros diciéndole que estaba cerca, muy cerca del lugar. Yo iba a ingresar por la parte trasera, pero esto ocurrió por la otra puerta. Entonces yo me demoré un tiempo en dar la vuelta, pero ya ahí en ese momento ocurrió lo que ocurrió. Adicionalmente, todo indica que hubo negligencia de los anillos de seguridad, pues nadie en el esquema se preocupó de proteger el lado contrario al ingreso de Villavicencio, lo que para muchos da a entender que hubo una participación deliberada del equipo de seguridad, o al menos del entorno de Villavicencio, para dejarlo desprotegido y a merced de los sicarios, lo que obedecería a una planificación propia de las estructuras organizadas, que ya se ha visto en otros hechos políticos históricos, como el de Luis Carlos Galán en Colombia.